Buenas tardes, bienvenidos al servicio de adoración de la Iglesia Comunión. Hoy parte del equipo ministerial de la Travesía está ayudando en la adoración de la Iglesia Comunión. La Iglesia Comunión es una iglesia que ha plantado y está plantando la Iglesia de la Travesía, y nosotros estamos apoyando a la Iglesia Comunión, orando por la Iglesia Comunión y bien felices por todo lo que Dios está haciendo por medio de la Iglesia Comunión. Así que hoy, porque hoy no me acompaña para el llamado a la adoración, nosotros creemos que nosotros no somos los que primero nos acercamos a Dios, sino que Dios es siempre el que toma la iniciativa. Y en esa actitud de adoración y de reconocer que Dios es quien nos llama, vamos a leer de Jeremías capítulo 31, el verso 7, Jeremías 31, 7, dice: canten jubilosos en honor de Jacob, griten de alegría por la mejor de las naciones, hagan oír sus alabanzas y clamen: salva, Señor, a tu pueblo, salva al remanente de Israel. Cantemos al Señor. Vamos a declarar cuán grande es nuestro Dios, aquel que ha hecho todas las cosas con el poder de su palabra, y aquel que nos ha enviado su Hijo para rescatarnos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es mi corazón, se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, el cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se
es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. El Señor es grande. Continuamos adorando al Señor, que es nuestra fuente de paz en momentos de dificultad, en momentos de dolor, en momentos de oscuridad. Él se presenta para ser nuestra provisión. Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, consuelo, felicidad. En nuestras luchas y en el dolor, en tristes calma le infunde, santo vigor, nuevos alientos al corazón. Cantemos gloria. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma desfallece, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros Él quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros
Salvador, es poco tu poder, Hijo débil haya en mí todo cuanto has menester. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Señor, hallado he que solo tu poder a mi duro corazón es capaz de enternecer. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré, en la sangre de Jesús mis pecados lavaré. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Todo debo a Él, todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Cual nieve me lavó. Cual nieve me lavó. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte Él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte Él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte Él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte Él venció. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. Y de las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Una vez más. Y todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Cual nieve me lavó. Señor, te adoramos. Debemos todo lo que somos a ti. Confiamos en tu provisión a nosotros, Señor, y nosotros no somos nada sin ti, así que nos acercamos esta tarde en una actitud de adoración y de completa dependencia a ti, declarando tu provisión, declarando nuestra dependencia de ti. Amén. Adoramos al Señor. Siempre nosotros, cada vez que nos reunimos como iglesia, tomamos un tiempo para reflexionar en una verdad que creemos por medio de un formato de preguntas y respuestas. Y este es el tiempo de reflexión en la doctrina.
Y la pregunta en la que vamos a reflexionar hoy aparece en pantalla, y es la pregunta: ¿qué es Dios? Y leemos todos juntos la respuesta. Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable, en un ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Cuando nosotros vemos todas estas descripciones que definen quién es Dios, solamente hay una cosa que podemos saber: es que Dios es bien distinto a nosotros. Nosotros no somos inmutables, nosotros no lo sabemos todo, nosotros no tenemos poder, nosotros no somos santos, nosotros somos pecadores. Y en esa actitud hacemos ahora una oración de arrepentimiento al Señor. Y la oración dice así: Padre Celestial, tú eres puro y nuestros actos muestran nuestra corrupción. Tú eres verdaderos y nosotros mentimos. Tú eres bondadoso y nosotros rencorosos. Tú eres justo y nosotros cargados de injusticia. Te pedimos que, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el justo, que murió para justificarnos en Él, perdones nuestros pecados, que tu Espíritu nos capacite para perdonar, amar, andar en verdad y ser justos unos con otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Toma este tiempo para, en manera silenciosa, reflexionar sobre la oración que acabamos de hacer. Amén. Y así como hemos hecho esta oración de arrepentimiento, también reconocemos que hay perdón por la obra de Cristo. Y leemos lo que tiene que decirnos la palabra de Dios en Romanos 8, versos 1 y 2. Dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En el nombre de Jesús, tú y yo somos perdonados. Y en esa misma actitud de adoración, cantamos la doxología y nos pasamos la paz unos a otros. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Te adoramos, te adoramos. Ahora tomamos este momento para orar al Señor. Orar por nuestro país, orar por las situaciones que aquejan a nuestra comunidad y pedirle a Dios que nos prepare nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios predicada en esta tarde. Dios, te presentamos a Puerto Rico. Mira, como siempre venimos presentándote cada semana esta situación del coronavirus.
Te pedimos, Dios, que los contagios bajen. Te pedimos sanidad para la gente que está enferma. Te pedimos que tú seas con los profesionales de la salud que están atendiendo personas en los hospitales, Señor. Te pedimos, Señor, por el proceso eleccionario que se avecina pronto. Te pedimos que tú nos des sabiduría para tomar decisiones sabias. Y te pedimos por el clima político en nuestro país, Señor, que nosotros como cristianos podamos ser sal y luz en medio de las conversaciones con nuestros vecinos, con nuestros familiares, Señor. Que tú uses este tiempo como instrumento de nosotros para traer paz en medio de las conversaciones, Dios. Te pedimos por aquellas personas que van a estar ocupando puestos de gobierno en los próximos meses. Te pedimos sabiduría para ellos. Te pedimos que puedan escuchar tu voz, Señor. Que tomen decisiones sabias, Señor. Igual este proceso aquí en los Estados Unidos, Dios. Ahora, Dios, venimos ante ti presentando la palabra de Dios que va a ser presentada en el día, que va a ser predicada en la tarde de hoy. Venimos ante ti abriendo nuestro corazón, abriendo nuestra mente. Te pedimos que podamos escuchar tu palabra y asimismo llevarla a cabo. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a tener a nuestro hermano pastor Juan José Coto con la predicación de la palabra. Dios te bendiga, familia de comunión. Qué alegría poder estar una vez más y reunirnos por medio de estos medios y compartir la palabra del Señor. Estamos muy contentos con mis compañeros en el ministerio, específicamente con el equipo pastoral de la Iglesia La Travesía, que hoy decidieron reunirse con nosotros y simplemente ayudarnos en el servicio, y no solo ayudarnos, sino participar. Y nuestra idea es que este acto a la misma vez sirva como un acto de transparencia, ¿no? Si has estado mirándonos en el último tiempo, Iglesia Comunión es una iglesia que se está plantando en Caguas, que debido al COVID no nos estamos reuniendo en un lugar físico, pero que esperamos y tenemos planes para pronto, en la medida en que Dios nos permita y esta pandemia pueda ser controlada, reunirnos en un lugar en Caguas y así poder adorar al Señor. Y nuestra idea es que por medio de este acto sepas y te informes de que la Iglesia Comunión es la plantación de iglesia de una iglesia adicional que ya está establecida en Guaynabo, Puerto Rico, que es la Iglesia La Travesía. Puedes accesar a la información de la Iglesia La Travesía a través de su página en internet y así darte cuenta de a qué denominación pertenecemos y que estamos bajo el orden de Dios y auspiciados y con toda la ayuda de este hermoso grupo pastoral que nos ha ayudado hoy específicamente a dirigir el servicio. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de sermones y vamos a estar meditando en la gracia del Señor. Así que esta serie de sermones se va a llamar o se titula Sencillamente Gracia. Sencillamente Gracia. Y vamos a estar explorando la carta de Pablo a Filemón. Es una pequeña carta personal que solo cuenta con un capítulo, pero que ese capítulo tiene una fuerza poderosa. Es un pequeño tratado de cómo poner el evangelio en práctica. Es un hermoso tratado de cómo se coloca el evangelio en práctica. Así que quiero invitarte simplemente ya entusiasmado a que me acompañes con la lectura de la palabra del Señor y vamos directamente a Filemón. Filemón es de nuevo un solo capítulo, así que en muchas ocasiones tal vez te lo saltas o se te hace difícil encontrarlo. Busca tu app, busca tu Biblia. Yo quiero leerlo. Esta es la parte más importante cuando leemos la palabra del Señor. Filemón capítulo, el capítulo que tiene, vamos a estar leyendo todos los versos del 1 al 25. Así que escucha bien, así dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea
eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Esta es palabra del Señor. De nuevo, la carta a Filemón es una carta pequeña. El contexto de esta carta es sumamente interesante. Cuando la miramos, tenemos a un cristiano llamado Filemón, que todo apunta por los primeros versos de la carta, específicamente cuando Pablo le manda saludos a la iglesia que se reúne en su casa. Todo apunta a que es una persona adinerada, representa a las clases altas de la sociedad en la Roma del primer siglo. Así que es una persona con mucho dinero. ¿Por qué sabemos esto? Porque en la Roma imperial las casas realmente eran pequeñas y personas que tuviesen alojamiento o casa para albergar o para tener a una gran cantidad de personas, sería una casa lo suficientemente grande para que por lo menos se reunieran unas 20, 40, 50 personas. Esto implicaría que la persona era propietaria, que su casa era grande, por lo tanto tenía bastante dinero. Representaba o pertenecía a las clases, a la élite de la sociedad. Así que tenía un buen estatus social. Y en el mundo antiguo el estatus social lo era todo. Literalmente lo era todo. Por tu estatus social tú podías comerciar, por tu estatus social tú podías relacionarte con otras personas o pertenecer a una clase o un sector en particular. Así que Filemón pertenece a nivel social a las clases más privilegiadas. Él ha tenido al parecer una vida de negocios exitosa, así que tiene dinero, comercia. Y entonces Pablo de alguna manera lo evangelizó. La parte donde dice tú te me debes completamente apuntaría a que Pablo le está recordando que Filemón conoció el evangelio por medio del ministerio del apóstol Pablo. Así que Pablo le está hablando como su pastor a un hijo que ha recibido el evangelio a través de su ministerio y de su predicación, y que este muchacho señor llamado Filemón ha crecido en la fe de tal manera que ahora en su casa se reúne una iglesia, y pareciera ser que él está a cargo de la iglesia que se reúne en su casa. El problema principal o primario que se da o se encuentra entonces en esta carta es que Filemón tiene un esclavo llamado Onésimo. Y yo sé que a esta altura del sermón, si me estás escuchando, estas palabras pueden trillar profundamente en tu mente. Y te estarías preguntando, espera, ¿cómo es posible? ¿Cristianos con esclavos? ¿Acaso la esclavitud no es algo inmoral? ¿Cómo es posible que creyentes
tengan esclavos, y puedes levantar cualquier argumento en contra del cristianismo por ello. Déjame simplemente plantearte algo aquí hoy. Número uno, la esclavitud antigua no es igual a lo que tú y yo conocemos como esclavitud moderna. Esas imágenes horribles y totalmente que quebrantan el corazón que vemos sobre el triángulo económico que se daba entre Europa, África y América, y el desarrollo de esclavitud, o lo que se conoce como esclavitud moderna. La esclavitud antigua no era de la misma forma. Ahora, eso no significa que fuera más humana. Realmente los esclavos eran considerados objetos que le pertenecían a un individuo, así que había un acto de deshumanización. Pero en el mundo antiguo toda la economía se movía a través de la esclavitud. Segundo, solamente quiero decirte algo más, porque en el próximo sermón voy a mirar un poco más la idea de la esclavitud. Hoy me voy a enfocar en la persona de Filemón, pero la próxima predicación vamos a explorar un poco más cuando exploremos esta carta desde la perspectiva de Onésimo, y vamos a mirar un poco más el mundo de la esclavitud antigua. Lo que quiero simplemente puntualizarte es que esta carta tiene algo bien especial. Pareciera ser el primer inicio de subversión, de tratar a los esclavos de manera tan radicalmente diferente que pudiéramos tener aquí el primer germen para que se aboliera o se eliminara la esclavitud en las comunidades cristianas. Y sobre todo se va a desarrollar toda una convicción de dignidad del ser humano que va a diferenciar a los creyentes del resto de la sociedad, específicamente en el trato de esclavos. Y si te interesa esto, el próximo sermón te garantizo que vamos a tocarlo y lo vamos a explorar, específicamente en comparación con la manera en cómo en aquel momento se trataban a los esclavos. Pero por hoy lo que me interesa es que te des cuenta del personaje que quiero trabajar, la carta desde la perspectiva de Filemón. Así que Filemón tiene este esclavo que al parecer en la historia se ha escapado de la casa de Filemón, pero pareciera que no solo se escapó, sino que tras el irse se llevó también algo de dinero o de propiedades materiales. Al parecer le robó a Filemón. Lo podemos ver porque Pablo le dice exactamente en la carta, específicamente en el verso 18, que si te ha perjudicado Onésimo o si te debe algo, le dice Pablo a Filemón: si el esclavo te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta, yo lo voy a pagar. Así que este esclavo pareciera que se fue y le hurtó o le robó algo a Filemón. Ahora, cayó preso. Este esclavo llamado Onésimo está junto con Pablo, y Pablo entonces decide escribirle a Filemón y le va a solicitar algo que realmente es bien radical en aquel momento. Le va a pedir a Filemón que perdone al esclavo, que lo perdone. Pero no solamente que lo perdone, sino que el perdón sea tan radical que lo trate ya no como esclavo, sino como hermano. Le va a solicitar a Filemón que al recibirlo no solo lo perdone, sino que lo liberte y que lo ascienda en el estatus social, no como esclavo, sino como un igual, como un hermano en la fe en Cristo Jesús. Y sabes que esto es bien radical en el mundo antiguo. Así que la petición es sumamente difícil. Le está pidiendo que perdone un acto que pudiera fácilmente deshonrar la reputación de Filemón. Así que lo que está pidiendo es un perdón que cuesta mucho. Déjeme volverlo a repetir. Le está pidiendo un perdón que cuesta mucho, y vamos a explorar un poco de eso. Y es exactamente ese el tema de mi sermón hoy. Es el perdón que revela la gracia del Señor. Es un perdón revelador de la gracia. El perdón revelador de la gracia. Ese es el tema del sermón. Lo primero que quiero presentarte es la idea del evangelio de la gracia que perdona, y cómo se va a configurar específicamente la idea de que para Pablo Filemón tiene que perdonar, porque como creyente la base principal del evangelio es exactamente esa, es el perdón de Dios. Ahora, perdonar nunca es fácil, y recuerdo de alguna manera un excelente artículo, un libro espectacular que he tenido la oportunidad de leer y releer recientemente, y se titula The Sunflowers, o Los girasoles. Y el autor es Simon Weisten. Era un judío que había sobrevivido al holocausto. Y este judío
se libró de un campo de concentración porque lo enviaron a trabajar en un hospital alemán en la Segunda Guerra Mundial. Él está trabajando casi como esclavo en este hospital y le llama o le titula el libro Sunflowers porque él veía unas tumbas en el fondo del hospital, en parte del terreno del hospital habían unas tumbas de los soldados alemanes y frente a las tumbas siempre habían girasoles, y él decía que cuando él muriera lo iban a enterrar en una fosa común y nadie se acordaría de él, pero que por lo menos los soldados alemanes aún en la muerte tenían más dignidad que los judíos porque le colocaban un girasol. Ahora, la historia se narra en palabras breves, y es que él está trabajando y un día la enfermera que está a cargo de él, que es su superior, lo manda a llamar. Hay un soldado alemán que está gravemente herido y que está a punto de morir. Y este soldado pidió que si hubiese un judío alrededor que se lo llevaran, que él necesitaba hablar con un judío. Así que le llevan a Simón y lo ponen delante de él. Y este soldado alemán empieza y le dice: yo necesito contarte todas las cosas que yo he hecho y que he visto. No me puedo morir así. Yo fui criado con valores cristianos y necesito pedirte perdón. Y empieza a narrar, a decirle que él no quería ir a la guerra, que lo impulsaron a la guerra y que en medio de la guerra fue testigo de atrocidades y que no podía casi ni explicar y que le robaban el sueño. Y comienza a contarle todas las instancias en que lamentablemente le quitaron la vida a cientos de judíos en los bosques o en los poblados en los cuales entraban en la Segunda Guerra Mundial. Luego de terminar, mira a Simón Wiesenthal y le dice: ¿tú me perdonas? Simón dice que se quedó callado ante esas palabras. El efecto del narcótico que habían puesto sobre el cuerpo, o que le habían dado para que ingiriera el cuerpo del soldado alemán, cobró efecto y el soldado alemán se quedó dormido. Simón dice que se levantó y se fue de aquel lugar. A las horas lo llamaron para decirle que el hombre había muerto. Lo último que hizo él fue quedarse con la mano agarrada de este soldado alemán en silencio, no emitió una sola palabra. Él culmina esa primera parte de su libro diciendo: ¿debería haberlo perdonado? ¿Debería haberlo perdonado? ¿O estuvo bien que me quedara en silencio? Él envió esa parte de su libro a una gran cantidad de aproximadamente 40 intelectuales, entre unos ateos, otros intelectuales judíos, otros intelectuales cristianos, otros filósofos e intelectuales o personalidades célebres de otras religiones, islámicos, inclusive al Dalai Lama. Y es interesante porque cuando uno mira el libro, una de las notas que llama la atención es que hay algo en común entre los ateos, los judíos y los alemanes y los filósofos ateos islámicos judíos. Había algo en común, y es que todos los que participaron en ese ejercicio dijeron que Simón estaba bien, que en ese caso no debía perdonar. Interesante porque solo los cristianos que escribieron ahí argumentaban de que sí, de que debía perdonar. Y la respuesta de por qué los creyentes en ese ejercicio responden diciendo que hay que perdonar es porque entendían que era inherente a su fe. Quiero utilizar simplemente dos ejemplos. El primero es el de Primo Levi, un académico judío, un filósofo judío de mucha importancia y envergadura, quien escribe y dice: ¿sabes qué, Simón? Realmente en esa condición, bajo la maldad de este asesino que está frente a ti, sin tú saber si verdaderamente en su corazón él está arrepentido o está escapando del temor de la muerte, estuvo bien tu silencio, no debías perdonarlo a él. Y esto sorprende. Primo Levi está diciendo: no debías perdonarlo. Primo Levi terminó con su vida, se suicidó. Y uno de los grandes actos es que no pudo lidiar con las atrocidades y el dolor que sufrió como judío sobreviviente del genocidio alemán. A diferencia del obispo de Sudáfrica, Desmond Tutu,
Escribe ahí y dice, como participante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica, una comisión que se encargaba de tomar los casos de brutalidad, de dolor, de muertes y de masacres que ciertos sectores en el apartheid en Sudáfrica hacían contra las comunidades nativas africanas. Y él decía que él vio a centenares de familias pasar por frente de esta comisión a la cual él pertenecía. Cientos de surafricanos pararse frente a las autoridades y narrar las atrocidades y en específico cuenta como una mujer decía: me mataron a mis 4 hijos y a mi esposo, y narrar la brutalidad del acto y luego mirar a sus asesinos y decirles: pero ¿saben qué? Yo puedo perdonar porque mi fe me lo pide y yo puedo hacerlo. Y Desmond Tutu culmina diciendo que hay una fuerza en aquellos que confían en la fe cristiana, y es porque el perdón es inherente a la fe. Perdonar no es fácil, como vamos a ver en breve. Primo Levi pasó muchas aflicciones, pero el no hacerlo constantemente evita la capacidad de poder superar las aflicciones a las cuales nos hemos enfrentado. Lo que nos dice Desmond Tutu es que el perdón tiene una capacidad liberadora de la cual no debemos renunciar. Vamos directamente rápido al texto para que puedas verlo en unos momentos. Cuando describimos a la persona de Filemón, o como Pablo describe a Filemón en el texto, es interesante. Principalmente en los versos 4 en adelante, Pablo va a decir que Filemón es un buen cristiano. Él es un buen cristiano. Pablo dice: él ama y es fiel a Dios, pero también ama y es fiel a los hermanos de la iglesia, a los otros, a la familia de la fe, a sus prójimos. Así que Filemón cumple con el llamado inclusive del apóstol Juan cuando dice que si realmente tú amas a Dios, tú tienes que amar a tu hermano, porque es imposible decir que se ama a Dios y aborrecer al hermano. Como dirían muchos, el hecho de tener una fe cristiana que proclame que amo a Dios, pero no amar a mi hermano, sería una gran mentira. La fe cristiana es una fe que ama en devoción a Dios, pero a la misma vez es una fe que proclama el amor al otro como creación de Dios, por cargar la imagen de Dios. Nuestro prójimo es también merecedor de todo nuestro afecto y de nuestro amor y de nuestra fidelidad hacia con él. Amor y fidelidad son 2 aspectos que le damos a Dios y también al prójimo. Así que en este pasaje Filemón es un buen creyente, es un buen cristiano. Ahora, la situación con Onésimo se ha tornado un poco tensa. El esclavo se ha ido y le ha robado a Filemón. Pablo lo encuentra. Pablo está preso por predicar el evangelio y se encuentra con Filemón en la cárcel. Le comparte el evangelio. Se encuentra con Onésimo en la cárcel, le comparte el evangelio y Onésimo se convierte a la fe en Cristo Jesús. Y en ese instante, cuando se convierte a la fe en Cristo Jesús, parece ser que Pablo se da cuenta de que Onésimo le pertenece, es el esclavo de un amigo que él conoce, Filemón, un amigo el cual él evangelizó. En la ley romana, cuando un esclavo se iba bajo esas circunstancias, específicamente porque robaba y se iba, el castigo era la muerte. Y Onésimo le está pidiendo a Pablo que interceda por él ante Filemón. Y ahí es donde entonces Pablo le pide a Filemón que le perdone. Ahora yo quiero señalar y puntualizar el costo de la petición que Pablo le está solicitando a Filemón. Para Filemón no es fácil perdonar. Esto es algo que yo quiero puntualizar, al igual que para Primo Levi cuando le escribió su respuesta a la historia de Simón. Para Primo Levi era difícil porque él estuvo en campos de concentración, su familia fue ejecutada por el ejército nazi, por los alemanes. Él sufrió horrores profundos, así que la idea del perdón era imposible para él, era difícil para él. Para Filemón es difícil la petición de Pablo, porque si Filemón tiene otros esclavos,
Pablo le está diciendo, cuando este esclavo regrese, abrázalo, recíbelo, perdónalo y libértalo. Por lo tanto, el resto de sus esclavos se irían y se escaparían también o pelearían porque hay un trato diferente con Onésimo. De igual manera, esto le podía costar en el mundo antiguo todas sus relaciones comerciales, porque la ley romana, específicamente la cultura romana, no te permitía comerciar con gente que libertara esclavos o con personas que subvertían el orden social establecido en Roma. Así que el hecho de Filemón libertar a este esclavo le costaría, lo más probable, la entrada de dinero, le costaría su posición social en el mundo antiguo. Y como te dije al principio, esa posición social lo era todo. La gente no quería estar con él, porque los esclavos de las demás personas sentirían la libertad entonces de también escapar, pensando que sus amos aprobaban la conducta de Filemón. Así que esta petición de Pablo a Filemón le podía costar su dinero, su estatus social, su casa, su lugar y muchas de sus pertenencias. Iba a afectarlo a él económicamente. Pablo le está pidiendo que lo perdone y le libere. Le iba a costar. Y como Pablo sabe que lo que le está pidiendo es bastante difícil, Pablo como argumento le pide que recuerde el Evangelio. Le pide que recuerde lo que Cristo Jesús ha hecho. Por eso utiliza la cláusula y le dice, si Él te debe algo, por favor yo te lo voy a pagar. Aunque quiero que te recuerdes que todo lo que tú eres, le dice Pablo, todo lo que tú eres me lo debes a mí. Verso 19, me lo debes a mí. Todo lo que eres tú a mí me lo debes. Yo te enseñé el Evangelio, y es el Evangelio de un Dios creador bueno que creó a los seres humanos y que estos se rebelaron contra él, le ofendieron, pero su ofensa no fue una ofensa sencilla o simplemente fácil de olvidar. Los seres humanos desearon ser igual a Dios, quisieron estar en el lugar de Dios, quisieron quitar a Dios y colocarse ellos como los señores de toda la creación. La historia bíblica completa lo que narra exactamente como pecado es eso, es este sentido de rebeldía donde le decimos al Dios creador, no me interesan tus opiniones, no me interesan tus posiciones, yo quiero ser el Señor de mi vida, yo quiero ser el Señor de lo que hay a mi alrededor, yo quiero mandar. Nosotros los seres humanos nos rebelamos contra Dios, lo queremos sacar de donde está y queremos gobernar nosotros. Esa es la historia de la Torre de Babel, es la historia muchas veces de Israel, es la historia de las naciones circundantes, es la historia de Saúl, es la historia de David cuando peca, es la historia constante de la humanidad, es la historia de nuestro tiempo. Somos la sociedad que se ha rebelado y que ha querido quitar a Dios. El gran filósofo Nietzsche decía exactamente eso y veía eso cuando salía corriendo a la plaza y algunos adjudicaban que había perdido la cordura, pero él mirando a su sociedad, a una sociedad que había sepultado a Dios, que estaba construyendo una sociedad sin Dios, Nietzsche salía a las plazas y gritaba a la gente, Dios ha muerto, decía él, por ahí vienen los sepultureros, Dios ha muerto, Dios ha muerto. Y cuando la gente lo miraba de manera extraña pensando que estaba loco, Nietzsche les decía, sí, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Casi está apuntando a este deseo innato del ser humano de reemplazar a Dios por sí mismo, por sus creaciones, por sus acciones. Somos el pueblo, la sociedad, la humanidad, la que se ha rebelado contra Dios. Entonces hemos ofendido, pisoteado, nos hemos levantado contra Dios. ¿Y cuál es la respuesta
respuesta de ese Dios santo, de ese Dios poderoso, de ese Dios glorioso. Su respuesta no ha sido acabar con la raza humana. Su respuesta ha sido enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz y perdonarnos por su gracia, no importando lo serio de nuestros pecados. Piénsalo, Dios no nos salva del infierno, nos salva en esencia de Él mismo, porque como Dios justo, Él, para mantener en su justicia, debe castigar la rebeldía de todos nosotros, para mantenerse como un juez justo. Sin embargo, Dios ha decidido que todo el castigo por nuestras injusticias, por nuestros actos de deshumanización, por todo el pecado, toda la rebeldía de nuestro corazón, ha decidido que su Hijo pague todas las consecuencias para perdonarnos. Es el Dios que nos ha perdonado de manera tan radical que decidió que todo el castigo por la desobediencia de la humanidad fuera sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Y al mirarnos, ahora nos mira como si estuviera viendo a su Hijo, al que vivió de forma perfecta, pero lo trató como si hubiese vivido una vida de rebeldía absoluta. Lo trató así en la muerte para poder darnos vida a nosotros, recibirnos a nosotros como si hubiésemos vivido la vida de su Hijo, amarnos, darnos su gracia y aceptarnos para gloria suya. El perdón de Dios es un perdón radical. No hay acto pecaminoso que ese amor no pueda perdonar. La gracia es tan profunda que perdona todo acto de rebeldía que tú y yo hayamos demostrado en nuestra vida. Es un perdón sin pedir nada a cambio. Solamente fe en Él, solamente fe en Cristo Jesús. Es un perdón que proviene directamente de Dios a criaturas rebeldes. Es un perdón que cambia y que transforma y que levanta. Entonces el recuerdo que le da directamente a Pablo a Filemón es: Dios te perdonó. Tú puedes perdonar a otro cuando te has sentido perdonado por la gracia del Señor. El primer paso para Pablo no es enseñar el perdón como un acto de valor personal. No, el primer acto para Pablo es enseñar el perdón desde la base del Evangelio. Mi intencionalidad hoy no es un discurso moral sobre el valor supremo en nuestra sociedad de perdonar. Tampoco es un discurso psicológico sobre los beneficios emocionales del perdonar y no guardar rencor, aunque los hay. No. Mi discurso hoy es la fundamentación de que el perdón es posible cuando entendemos correctamente el fundamento del Evangelio y nos sorprendemos con la inmensidad y la belleza del perdón de Dios para con nuestra vida, seres rebeldes que se han rebelado y se han vuelto enemigos de Él, y que Dios ha decidido responder con perdón y con misericordia. Solo se puede perdonar cuando se ha experimentado un perdón tan radical como el perdón de Dios por medio de su gracia a través de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario, para perdonarnos. Ahora, ese descansar y conocer en la gracia del Señor nos lleva entonces a un acto concreto. Mi último punto hoy es el Evangelio de la gracia, que nos impulsa entonces a perdonar. El primero es el Evangelio de la gracia que perdona. Y yo culmino ahora diciéndote que ese Evangelio de la gracia que perdona nos impulsa a perdonar. C.S. Lewis, el gran intelectual cristiano británico, decía: todos dicen que el perdón es una idea encantadora hasta que tienes algo por qué pedir perdón. Primo Levi diría: exacto. Pero Desmond Tutu también diría: es correcto. La idea del perdón no quiero romantizarla. Yo no sé si en la condición de Primo Levi yo estaría dispuesto a perdonar. Espero que sí. Tal vez todavía en algunos momentos de mi vida me ha costado perdonar. Claro que sí.
lo confieso. Han habido perdón en mi vida, momentos donde he tenido que perdonar, donde no quería hacerlo. El perdón no es nada fácil. No es fácil perdonar, yo lo sé. Así que mi argumentación hoy no es una argumentación moralista. Solo te quiero decir lo siguiente: el perdón es posible. Perdonar a alguien es posible cuando has entendido correctamente el poder del perdón de Dios. Si se te hace difícil perdonar a alguien, vuelve nuevamente a la historia de redención. Vuelve nuevamente a analizar tu historia de salvación. Vuelve a pensar en cuánto tú le has hecho a Dios y cómo Él te ha respondido con amor y con gracia salvadora. Y tal vez ahí encuentres la fuerza para poder perdonar. Eso es lo que Pablo hace. Le recuerda a Filemón que el fundamento del perdón se encuentra en el Evangelio. Déjame cerrar mi sermón y esta parte con 3 aspectos prácticos, porque yo creo que de los que me están escuchando, cada uno de ustedes que me escucha, de seguro hay alguien a quien tienes que perdonar. Hay alguien a quien tienes que llamar hoy. Hay alguien a quien tienes que tocarle la puerta o irlo a visitar. Hay alguien con el cual te has distanciado hace mucho tiempo. Hay alguien con el cual rompiste relaciones porque te hirió, porque te lastimó, porque te traicionó, porque te hizo daño. Y has cerrado tu puerta, no quieres relacionarte con él porque te hiere simplemente verlo. Y el Evangelio te está invitando a que entiendas que la manera de romper con eso es pedir perdón. Por más difícil que sea, de nuevo, el perdón no es fácil. Por más difícil que sea, hay una invitación a pedir perdón. ¿Cómo puedo hacerlo, pastor? Ora. La vida cristiana es una oración de perdón. Jesús, estando en la cruz, a punto de morir, decía: perdónalos, es oración, no saben lo que hacen. Jesús, con su cuerpo totalmente golpeado, sangre saliendo, totalmente desfigurado desde la cruz, mira a su Padre, ve a los que lo han maltratado y golpeado, ve a sus ejecutantes y le dice al Padre: perdónalos, Padre. Ora al Padre para que sean perdonados. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús: enséñanos a orar, Jesús le dice: oren así. Y parte de la oración le dice, del Padre nuestro, le dice: y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ve que el fundamento del perdón de Dios en el Evangelio está conectado con la capacidad para perdonar. Ora para que Dios te dé capacidad para poder perdonar a alguien. Actúa, no lo dejes solo en la oración. Atrévete, aunque te lastime, atrévete a hacerlo, hazlo. Créeme, vas a sentir la liberación del perdón de Dios. Atrévete a hacerlo. La vida cristiana es una comisión a perdonar. Jesús en Juan 20:23 dice: a los que le perdonen los pecados les serán perdonados. De ese poder para poder perdonar y nos impulsa a perdonar, perdonen. Porque a quienes ustedes le perdonen los pecados les van a ser perdonados. Perdonen a los que los han lastimado. De nuevo, no es fácil, por eso te pido primero que ores. Pero lo segundo, actúa. Ve y perdona a otros. Tercero, vive la vida cristiana. Vive constantemente en perdón. La vida cristiana es un camino en el perdonar. Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces debemos perdonar? Y Jesús le dijo: 70 veces 7. Mateo 18:21. Martin Luther King decía: el perdón no es un acto ocasional, es una actitud constante. Todo el tiempo practica perdonar a otros. Procura vivir perdonando a los demás. Procura vivir en el perdón de Dios. Cierro. Pide oración. Pídele a Dios que te ayude a perdonar. Recuerda la historia del Evangelio. Muévete, actúa, perdona, llama a alguien al que te hirió y perdónale. Vive perdonando a todos constantemente. Ayúdame a orar. Señor, gracias por esta palabra, gracias por el Evangelio. Bendice a aquellos que hoy me han escuchado, aquellos que tal vez están sin Cristo en su corazón como Señor de sus vidas. Te pido que el Evangelio pueda llegar a sus corazones y el Espíritu Santo les haga
prenderlo y convencerse de la fe del Evangelio. Te pido, Dios, que puedan perdonar, que puedan extender el perdón tuyo. Ayúdalos a llamar a quien tengan que llamar para perdonar. Guárdales en medio de ese acto, que puedan entender el poder de la libertad de perdonar en el Evangelio. Los ponemos en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Qué tal si tomas este tiempo para pensar en la palabra del Señor mientras adoramos a Dios juntos y reflexionamos en este sermón? Cantemos a Dios. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. El cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre. Su nombre es, no hay otro nombre. Muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía hoy está. Cielo
Qué bueno, familia de comunión, que hemos podido adorar hoy. Agradecemos profundamente al grupo de pastores de la Iglesia de la Travesía por acompañarnos en este servicio y por estar con nosotros y ser solidarios en esta plantación. Así que agradecemos mucho su patrocinio, su esfuerzo y sus oraciones. Iglesia Comunión, recuerde que el próximo domingo vamos a estar reuniéndonos por nuestro diálogo, así que vamos a seguir discutiendo estas grandes historias del libro de Hechos. Te pedimos que te prepares, que invites a otros. Recuerda tener tu libreta, el café y la Biblia en la mano, que vamos entonces juntos a estudiar el libro de Hechos. Quiero culminar entonces este servicio con la bendición pastoral de la Escritura, así que escucha bien lo que dice la palabra del Señor. Judas, verso 24. Al único Dios nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Dios te bendiga. Cantemos una vez más al Señor.